Can Yaman le dice a Demet Özdemir, ven a mí. El secreto por fin. Ay, Dios mío, señores, esto es una bomba. Can Yaman ha soltado la bomba definitiva sobre Demet Özdemir y creo que por fin sabemos qué está pasando con estos dos. ¿Se acuerdan de todo el drama, de los rumores, de las miradas que se lanzaban en el set de Erkencikus? Pues resulta que ahora, un tiempo después, Can se ha pronunciado. Y no de cualquier manera, no. Se ha pronunciado con una frase que nos ha dejado a todos con la boca abierta y analizando cada segundo de sus entrevistas. Imagínense la escena, están en una entrevista, le preguntan por Demet, la pregunta que todos le hacen, y él, en lugar de salir por la tangente, va y suelta algo así como me encantaría que volviera a mi lado, o, más directo aún, ella sabe que tiene las puertas abiertas, que venga cuando quiera. Ustedes me dirán si eso no es un ven a mí en toda regla. Para ser honestos, yo ya estaba harta de tantas especulaciones. Que si se pelearon, que si se reconciliaron, que si se vieron en secreto. Un lío. Pero ahora, con estas palabras de Can, parece que él está dejando clarísimo cuál es su postura. Él, al menos por su parte, no le ha cerrado la puerta a nada. Al contrario, la deja abierta de par en par. Lo que yo creo que está pasando es que Can se dio cuenta de lo que tenía. A veces, hasta que no pierdes algo, no valoras lo que te aportaba, ¿verdad? Y viendo el éxito que ha tenido él en Italia, en España, está triunfando, pero quizá le falta esa conexión especial que tenía con Demet. Ojo, estoy hablando de conexión artística y, quién sabe, quizá también personal. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para reavivar el interés en la serie o en ellos como pareja mediática. Y no les voy a mentir, en este mundo del espectáculo, todo es posible. Un poquito de salseo siempre viene bien para la audiencia, ¿no? Pero si miramos la forma en la que lo dice Can, la sinceridad en su voz, yo al menos me inclino a pensar que hay algo más. Él ha hablado de su tiempo en Turquía, de lo importante que fue esa etapa para él, y de cómo Demet era una compañera increíble. Y luego zas, suelta esta frase de la puerta abierta. No es la primera vez que uno de ellos da alguna pista, pero esta vez parece más directo, más arriesgado por su parte. Piensen en esto, si él no quisiera nada, podría haber dicho fue una gran compañera, le deseo lo mejor y listo. Pero no. Él ha sido específico, ha lanzado la pelota al tejado de Demet. Él ha puesto sus cartas sobre la mesa, y ahora la pelota está en el suyo. ¿Y Demet qué? ¿Qué piensa ella de todo esto? Porque ella, hasta ahora, se ha mostrado más reservada. No ha entrado en detalles, no ha dado titulares jugosos. Pero ahora que él ha abierto la caja de Pandora, ella tendrá que decir algo, ¿no creen? O quizá lo que quiere Can es precisamente que ella reaccione, que dé un paso adelante. No sé, a mí me da que Can Yaman está echando de menos esa chispa. Esa química que tenían en pantalla era innegable, eso lo veíamos todos. Y cuando él dice ven a mí, no creo que se refiera solo a una colaboración profesional. Hay algo en su tono, en su lenguaje corporal en esas entrevistas, que grita, te quiero de vuelta en mi vida. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos?